Bien, hermanos, Dios les bendiga. La verdad que para mí es un gozo, un privilegio estar aquí en esta hora, porque desde la primera vez que vine a visitar, o que vinimos a visitar a mi hija, que vinimos a esta iglesia, entonces empezamos realmente a sentirnos como en familia. Y déjenme decirle que yo les amo profundamente, que todos los días estoy orando por ustedes, por su pastor, por algunos, así que me acuerdo de nombre, especialmente por Tony, todos los días, especialmente por él, y por la familia pastoral, la familia ministerial. ¿Por qué? Porque estamos en esto y nos comprendemos y nos entendemos, ¿ok? Así que para mí de verdad que es un privilegio y es un gozo estar aquí en esta mañana. Y en este año no teníamos intenciones de venir, no había intención, pero gracias a Ian estamos aquí en este tiempo, porque nuestro nieto fue el que nos movió a venir para acá, porque obviamente no le conocíamos y eso nos movió a venir en este año. La intención era el próximo año, así que de ahora no sabremos cuándo nos tocará venir nuevamente. Pero de verdad, amados hermanos, les amamos profundamente y siempre estamos orando por ustedes. Que el Señor les bendiga grandemente. Amén. Ok. Yo quiero que usted abra su Biblia en el primer libro de Reyes, en el capítulo 17. Y allí vamos a leer 3 textos, los textos 1 al texto 3. La palabra, la Biblia, la palabra de Dios dice de la manera siguiente: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo: apártate de aquí, y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Oremos. Padre, te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesucristo. En esta mañana te damos gracias por tu amor, por tu poder, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias te damos porque en esta mañana estamos aquí congregados en tu nombre para alabarte, para adorarte, para bendecirte, para glorificar tu nombre. Te ruego, mi Dios, que tú saques provecho de mis grandes inutilidades y en esta mañana me hagas útil para la gloria tuya, para que tu palabra llegue a los corazones presentes y que cada uno pueda responder a tu palabra y a tu llamado, Señor. Pero que solamente tú recibas la honra, la adoración y la gloria. Y en el nombre de Jesucristo, amén. El título del mensaje en esta mañana es la importancia de ser enviado a Querit. Fíjense ustedes que la primera cosa que se le enseña a un predicador o al que lee y estudia la palabra es observar el texto. Observar el texto. ¿Por qué? Porque aparentemente hay algunos textos que no nos dicen nada, que lo leemos y lo vemos y a simple vista posiblemente no nos habla. Pero que cuando nosotros profundizamos en él, cuando podemos observarle, nos damos cuenta que es un pozo de sabiduría, un mar de conocimiento. Y yo creo que estos textos que acabamos de leer están hablando de eso que yo estoy diciendo, que tiene una gran enseñanza, una gran profundidad, pero que a lo mejor por encima no nos dice nada. Ahora bien, Elías estaba cumpliendo con un mandato de Dios,
Pero en mi propia teología, Elías realmente no había pasado por el proceso. ¿Por qué? Porque al parecer era un profeta sin experiencia, sin conocimiento. Era un profeta prácticamente desconocido. Y fíjense cómo dice. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, fíjense que viene apareciendo allí como de la nada prácticamente. Era desconocido, era un profeta nuevo, no tenía realmente experiencia en el trabajo al cual Dios lo había encomendado que hiciera. Ahora, él llega y le habla al rey. Imagínense, amados hermanos, la importancia del mensaje que él estaba llevando. Y viene él y dice: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años sino por mi palabra. Fíjense, e inmediatamente en el texto siguiente el Señor le dice lo siguiente: vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí. Es increíble realmente lo que estamos viendo allí. Apártate de aquí y vete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit. Yo no entiendo esto. ¿Por qué un hombre con una palabra de parte de Dios tan importante la dice, la expresa, e inmediatamente Dios le dice: apártate de aquí? A mí no me queda duda que esa palabra que Elías estaba llevando venía de parte de Dios. Pero yo creo que a lo mejor fue la forma como él vino. Como les dije, era un profeta nuevo, no tenía grandes experiencias, y dijo: bueno, no habrá lluvia, no habrá rocío, sino por mi palabra. Amados hermanos, es verdad, era la palabra de él. Pero ¿de quién venía la palabra? La palabra venía ¿de quién? De Dios. De manera que no era palabra del profeta, era palabra de Dios. Ahora, él en su novatada, él habló y a lo mejor tenía un poquito de algo de, de inflarse. Yo no sé el término aquí, pero es inflarse. ¿Ah? Inflarse, decir: bueno, yo soy el profeta de Dios y yo vengo aquí a hablar a la persona más importante y esto va a suceder. Y Dios le dice inmediatamente: apártate de aquí. ¿Por qué? Porque Elías venía, dije, nuevo, pero no había pasado por el proceso. Mire, los procesos en la vida de los hombres, en la vida de los pastores, en la vida de los líderes, son duros, son fuertes, son realmente que marcan a la gente. Y Elías realmente creo que no había pasado por el proceso. Y por eso es que el Señor le dice: apártate de aquí. ¿Y dónde fue enviado? Fue enviado a Querit. A Querit, sí. ¿Qué significa Querit? Querit significa separación. Querit significa un lugar donde la roca ha sido dividida. ¿Usted tiene idea de lo fuerte que debió haber sido golpeada la roca para que el agua la divida? ¿Tiene idea? ¿Tiene idea a dónde Dios lo había mandado para que pasara el proceso? ¿Tiene idea de que allí había que separar? O sea, dividir, separar, para dar lugar a la corriente de agua. De manera que era un lugar duro, hostil, y era un lugar de quebrantamiento, lugar de separación, como la preparación al fluir del río. De manera que donde Dios lo manda era un lugar muy difícil. Pero él debía pasar por el proceso. ¿Por qué? Porque los hombres de Dios deben de ser hombres con corazón manso y humilde, con espíritu quebrantado delante de Él, para llevar un mensaje efectivo a la gente, a la iglesia y a las personas. Por eso es que es importante el proceso
en la vida de los líderes, en la vida de los pastores. Y ahora Elías está en Querit. Está en Querit como una descripción del ambiente que prepara a las personas para un proceso. Nosotros a simple vista cuando hablamos de Elías, creemos que Elías era un superhombre. Vamos a hablar un Superman. ¿Entienden la idea? Sí, ¿verdad? Un superhombre, un hombre superdotado. Pero no es esa la forma como otro hombre de Dios lo ve y lo describe Santiago. Santiago en el capítulo 5, en el texto 17, dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones. De manera que es la forma como Santiago expresa que Elías era un hombre normal, pero con una naturaleza caída, sujeto a pasiones. Déjenme decirles algo. Muchas veces la congregación ve al pastor como un superhombre. No, mis amados hermanos, hay que mirar al pastor, al líder, como un hombre normal. Simplemente que tiene un llamado especial de Dios y está allí para hacer la obra del Señor. Amén. Eso es, simple y llanamente, así es y así funciona. Y el problema, no de esta iglesia, de algunas otras iglesias, es que tienden a ver al pastor como un superhombre. Que el pastor no se va a enfermar, que el pastor debe predicar todos los domingos, que el pastor debe dirigir, que el pastor debe predicar, que el pastor debe evangelizar, que el pastor debe traer a las personas y debe hacer todo el trabajo de la iglesia. No, hermanos, no, simplemente no. El pastor realmente es un hombre sujeto a pasiones, igual que cualquier hombre, con toda la debilidad, porque la naturaleza es caída, pero redimida por la sangre de Jesucristo. Ahora bien, Elías no era un superhombre, pero sí estaba seguro de que Dios vive. Estaba seguro que Dios es el Rey soberano y que la palabra de Dios es verdad. Y Elías, sin saber o sin haber tenido la experiencia de haber pasado por el proceso, ya estaba cumpliendo el mandato de Dios. Pero Dios le dice, vete a Querit, vete a Querit. Ahora, el proceso, mis amados hermanos, es duro, es difícil y es doloroso. Y se lo digo yo con experiencia. Ahora, déjenme decirles algo. Cuando un predicador habla de sí mismo es arrogancia, pero no me vean como arrogante. Véanme en esta mañana que quiero enseñarles algo para poder entender la palabra a la cual estoy predicando. Los procesos no son fáciles. Mire, este servidor ha pasado por algunos procesos, pero uno de los procesos más fuertes y más difícil que me tocó pasar es lo que algunos llaman y conocen como la crisis de los 50. No se preocupen las mujeres, que esto es con los hombres nada más. Esta crisis es exclusivamente para los hombres, no, las mujeres no. Y el que está lejos de 50, no se preocupe. El que está cerca, tenga cuidado. Mire, la verdad es que yo era una persona rara y extraña. Tenía ya más o menos casi 20 años en el ministerio. Pero había algo que yo no entendía. Yo como que había nacido, yo no sé si ustedes han escuchado la canción o aquí ha sonado, no sé, Sin corazón en el pecho. Hay una canción que dice así. Y yo creo que yo era uno de esos pastores sin corazón en el pecho. Yo no podía entender por qué la gente lloraba. Por qué las personas cuando se iban, por decir algo del país, lloraban. Y lloraban. ¿Y por qué los que se quedaban lloraban más? Yo no entendía eso. No lo entendía, de verdad que no lo entendía. No entendía muchas veces por qué cuando había una partida de alguna persona, el creyente tenía que llorar. Pero bueno, si hay esperanza de salvación, si hay esperanza de vida eterna, ¿por qué hay que llorar? Había cosas que yo no entendía realmente, era demasiado duro para poder comprender. Es más, yo estuve en mis años, cuando yo tenía 19 años,
presté servicio militar obligatorio y serví en una de las unidades más fuertes, que eran los cazadores. Se le decía cazadores porque estaba en ese tiempo cazando a lo que se llamaba la guerrilla. Y la guerrilla era aquellas personas que se habían levantado contra el gobierno y habían usado las armas y se habían ido a los montes allá. Y ¿saben? Les digo algo, que ahorita la mayoría de los que están en el gobierno pertenecieron a la guerrilla. Increíble, increíble. Pero lamentablemente así funciona. Ahora bien, tenía un grupo de soldados a mi mando y ellos a veces cuando estaban allí, ellos llegaban y, oye, lloraban. ¿Y qué te pasó? ¿Por qué estás llorando? Oye, que me estoy acordando de mi mamá, de mi papá, de mi familia, de mi novia, de mi hermano, de quien haya sido. Pero ¿cómo tú vas a llorar por eso? Yo no entendía eso, porque para mí eso no me... Hay un castellano criollo que se usa en Venezuela, yo quiero usarlo aquí. A mí eso no me daba ni coquito, así se dice, coquito. A mí eso no, yo no lo entendía, no lo comprendía, no entendía nada, absolutamente nada. Pero ¿saben? Un día, en mi trabajo, en la iglesia, yo creía que yo era un superhombre y trabajaba mucho. Tenía 2 trabajos, administraba 2 colegios, tenía el trabajo en la iglesia, predicaba en la mañana, predicaba en la noche, en la tarde enseñaba, tenía 20 puntos de predicación y estaba fundando iglesia y andaba, bueno, como loco trabajando para allá y para acá y no había descanso. Y no había descanso. Y yo entendía de que eso era la forma de hacer el ministerio, de llevar el ministerio. Y ¿saben? Un día llegué a la casa, era la 1 de la tarde, y en vez de sentarme tranquilo, en vez de sentarme a esperar que me dieran la comida, si era que había, entonces llego y empiezo y busco mi Biblia y empiezo a leer y a estudiar. Hermanos, y en ese momento me reventó a mí una crisis que yo no se la deseo ni siquiera a la gente del gobierno de Venezuela, estoy hablando. No, a nadie, no se la deseo a nadie realmente. Porque el que no ha vivido eso no sabe lo que es. Mire, eso era una cosa que me atacó, que me daba un calor tremendo, que no me permitía respirar, que cuando llegaba la noche yo no podía cerrar la puerta, pasarle la llave a la puerta, porque me daba un desespero estar allí dentro. Que cuando me acostaba los sueños eran encontrados, eran fuertes, eran presiones, eran cosas. Y cuando salía en la mañana no encontraba. Y aquel desespero y aquella cosa tremenda que me atacó. No tenía tranquilidad, no podía leer, no podía orar. Así mismo tenía que llegar a la iglesia y predicaba. Y bueno, y la gente ni se enteraba muchas veces. Pero era una situación muy difícil que me tocó vivir. Mi esposa estuvo muy asustada. Ella está ahí, usted le puede preguntar. Porque había un pastor que también le había dado eso y ese pastor salía de la casa corriendo como estuviera él salía. Y la esposa salía detrás corriendo hasta que lo alcanzaba y lo traía a la casa. Y ella pensaba, porque ella le había contado esta situación, y ella pensaba y decía, imagínate, si mi esposo sale, ¿cuándo lo voy a alcanzar? Porque en ese tiempo yo corría maratón, imagínese usted, y todos los días corría 12 kilómetros. ¿Cuándo me iba a alcanzar? El problema de ella era más bien la situación de cuándo me va a alcanzar, no cómo yo saliera. Entonces fíjense, un desespero, una situación, algo muy difícil me atacó, hermanos, pero eso debilitó mis emociones. Eso me quebrantó tanto que ahorita yo no entiendo por qué la gente no llora, por qué la gente no vive llorando, para que tengan idea ahora. Que cuando mis hijos se vinieron aquí a España, oye, para mí era un dolor. Y entonces cuando uno viene, llora. Y cuando se va, llora también. Y ahora lloro más. Imagínense ustedes hasta dónde el Señor me llevó, al quebrantamiento. ¿Por qué? Porque yo debía entender a la gente. Yo debía entender a los hermanos. Yo debía entender a la iglesia. Yo debía entender a todos y poder comprender de que el quebrantamiento que ellos sentían, yo en cualquier momento podía identificarme con ellos. Recuerda a Jacob. Jacob era un hombre fuerte. Jacob era un hombre, oye, tremendo.
que pasó una noche luchando con el ángel. Eso no lo hace cualquiera. Que un hombre pase toda la noche luchando con el ángel y al final lo vence y al final el ángel le dice, bueno, suéltame, no, es que no te voy a soltar hasta que tú no me bendigas. ¿Qué hizo el ángel? Descoyuntó la cadera, la pierna de Jacob. Y Jacob ni siquiera se dio cuenta, sino que el día siguiente cuando va se da cuenta que está cojeando. Y saben, Jacob cojeó toda la vida anduvo castellano criollo, renqueando, no sé cómo le dicen aquí. Toda la vida anduvo así renqueando. ¿Por qué? Para que nunca, nunca, nunca se le olvidara de que había estado con el Señor haciendo un pedimento y el Señor lo marcó toda la vida para que entendiera que debía depender de Él. Sí, amados hermanos, así. Entonces, déjenme decirle que de los procesos, oye, yo creía que yo me la sabía mucho de crisis, no, yo no sabía nada, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, lo dijo Job, cuando tuvo ese enfrentamiento, esa comprensión de la divinidad del Señor. Así sucede. Ahora bien, Elías realmente fue llevado allí para que pudiera entender y para que pudiera comprender realmente lo que era el proceso. Y es tanto así que cuando ya él se enfrenta al pueblo, él no viene con arrogancia, él viene con una nueva mentalidad, con una nueva visión de las cosas de Dios. ¿Y qué le dice ahora al pueblo? Le dice al pueblo ahora, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Ve cómo cambia el mensaje. No está diciendo, mira que el Señor me dijo que esto, aquello y lo otro, y yo se lo estoy diciendo porque es mi palabra. No, ahora se refirió exclusivamente al poder de Dios y a que se debía adorar al Dios verdadero. Bendito sea el Señor. Hay tres razones por la cual Elías fue enviado a Crit. Y la primera razón, o pueden haber muchas más de acuerdo al estudiante, de acuerdo a la teología de la persona que esté leyendo el pasaje. Puede haber más, puede haber menos. Yo tengo tres razones. Y la primera razón de Elías en Querí es que Elías tuvo que atravesar por un periodo de quebrantamiento y separación en la presencia del Señor. Y antes de que la lluvia pudiera caer, que el agua pudiera fluir y que él pudiera experimentar el poder de Dios realmente en su vida. Ahora, la experiencia de Elías en Querit es un paralelo de la experiencia en el pastorado, déjenme decirlo. Un paralelo de la experiencia en el pastorado. Un paralelo de la experiencia en el ministerio, en el liderazgo, en alguna situación realmente, porque allí se está hablando es de quebrantamiento. Ahora, la verdad es que yo no conozco el Querit de ninguno de ustedes. No sé si ustedes están ahora en Querit, si alguno está pasando por Querit, si alguno ya el Señor lo llevó a Querit y puede entenderme mejor entonces. No sé, pero algo sé. Yo sé que los líderes, yo sé que los pastores y los hombres de Dios siempre han sido llevados a Querit, porque si no, no hay propiedad para que Él esté expresando la palabra del Señor y para que Él pueda hablar con autoridad y con propiedad, porque a veces hablamos cosas que ni siquiera entendemos, pero cuando hemos sido tratados por el Señor, yo sé que allí ha existido el Querit. Ahora, Elías tuvo la idea de que servir a Dios siempre sería una experiencia maravillosa y una experiencia poderosa. Quizás no estaba al tanto de lo que esto implicaba. Y por eso fue que realmente el Señor lo llevó a Querit. El desarrollo, mis amados hermanos, en lo espiritual es un proceso fuerte. Es un proceso duro,
Es un proceso de humillación y es un proceso de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque es el remover de las cosas de nuestra vida, esa vieja naturaleza que debe ser sacudida y debe ser partida y debe ser quebrada para dejar que fluya el río del Señor en nuestra vida y en nuestros corazones. Sacando los residuos que están allí pegados o amontonados de esa vieja naturaleza, para poder hablar y enseñar y predicar con toda la propiedad que el Señor nos permite tener. Y mientras más remueves para dividir la roca, más fluyen realmente esos residuos. Y déjenme decirle que todos los hombres de Dios que conseguimos en la Biblia pasaron por un proceso. Absolutamente todo. Y yo escucho a veces gente diciendo, no, yo quiero ser como David, por decir algo. Yo quiero ser como Daniel. Yo quiero ser como Moisés. Yo quiero ser como José. ¿De verdad que usted quiere ser como alguno de ellos? Déjeme darle una pequeña idea. El caso de José. 13 años separado de la familia, preso, sufriendo, maltratado, todo eso, para después de los 13 años llegar a ser el extranjero más importante de Egipto. Pero el proceso por lo menos 13 años. ¿De verdad que usted quiere ser como Moisés? 40 años en el desierto después de haber venido de casi ser un faraón. Y ahora estás en el desierto. No tienes ni siquiera una persona para conversar, que solamente tienes a los animales. Se estaría volviendo loco allí hablando con los animales, ¿verdad? Ustedes han escuchado a gente hablar con los animales, ¿no? ¿Alguno de aquí habla con los animales? Entonces imagínense entonces a Moisés. Pero de verdad que queremos pasar 40 años. De verdad que queremos ser realmente como alguno de ellos, como Daniel, que desde temprano, desde muchacho, fue encadenado, fue deportado. Y cuando estudiamos la palabra y la profundizamos, nos damos cuenta también que fue realmente llevado a ser un eunuco. ¿De verdad que los hombres quieren ser así? Fíjense, hermanos, los procesos duros, difíciles y dolorosos. Ahora bien, el llamado de Dios es a gente quebrantada. El llamado de Dios es para restaurar, para ayudar, para ministrar. Pero siempre ese pastor, ese líder, esa persona que está frente a la iglesia va a ser visto de una o dos maneras. Fíjense la forma como el rey Acab miró realmente al profeta. Acá consideraba a Elías como un alborotador. Un alborotador. Y un alborotador es uno que altera. Es un hombre realmente que turba. Es un hombre que realmente, está allí creando ciertas fricciones, dificultades o problemas. Así lo consideraba acá. Turbas a Israel. Tú eres un alborotador. Tú eres uno que alteras. El pastor siempre va a ser mirado así. El líder siempre va a ser mirado así. Como un alborotador. Como uno que altera. ¿Por qué? Porque realmente la gente siempre lo va a mirar de esa forma. Rara vez lo va a mirar como un hombre de Dios, como un hombre que tiene un llamado de Dios. Y la palabra dice, dignos de la vocación con que fuiste llamado. Nunca, rara vez lo van a mirar de esa forma. Rara vez lo van a ver como un hombre a quien Dios envió a Querit, a quien Dios quebrantó y a quien Dios humilló. Pero ¿sabe por qué al pastor lo miran así? Porque él es el que lleva la batuta. No sé si me entienden la palabra. Él es el que lleva la batuta. Él es el que guía. Él es el que orienta. Él es el que hace. ¿Por qué? Porque él es la autoridad delegada por Dios en este lugar. Y tengamos cuidado con esto.
hay que tener cuidado. Porque muchas veces la gente puede hablar mal del pastor y criticar al pastor y censurar al pastor. Muchas veces puede hacerlo. María y Aarón hablaron mal de Moisés y le dijeron: solamente por él Dios habla. Mira lo que tomó una mujer. Yo no quiero ser racista aquí, ¿no? Y bueno, y toditos son catiras aquí en esta mañana. Una mujer negra, cusita, eso es lo que significa mujer cusita, una negra. Habiendo tantas mujeres blancas y bonitas, Moisés, ¿ve lo que hizo? María le está diciendo a Aarón, yo estoy dejando volar mi imaginación, ¿ok? Habiendo tantas mujeres rubias, bonitas, Moisés ahora consiguió una negra y vive con una negra. Eso fue la murmuración. ¿Y qué pasó? A María le salió lepra. Hermanos, hay que tener cuidado. Y se lo digo yo. He visto mucha gente que se ha levantado en las iglesias, en las congregaciones, ha hablado mal del pastor, ha hablado mal del líder y le ha salido lepra. Le ha salido lepra. Ahora, yo no sé qué será lo peor. Yo no sé qué será lo peor. Si realmente haber sido quebrantado y enviado a Kerit, no sé. O sufrir el dolor de Kerit, hasta en lo físico, no sé. Pero déjenme decirles algo. Algunos creyentes en las iglesias llegan al colmo de denigrar del pastor en el momento de haber sido enviado a Kerit. Es triste y es doloroso, pero esto es una verdad que no podemos negar. Pero no es la gente de afuera, es la gente de adentro. Es la gente que le daba la mano y lo saludaba y le decía: Dios te bendiga, mi amado pastor. Es la gente que lo abrazaba y le decía: buenos días, pastor, ¿cómo está? Es la gente que le daba 2 besos, uno en cada mejilla. Y esto es lo triste, y esto es lo doloroso, y esto es lo lamentable. Pero mis amados hermanos, cuando estudiamos la historia y nos damos cuenta que unos cuervos, animales inmundos, porque eran inmundos, alimentaron al profeta, que le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y ya vamos a hablar acerca de eso. Pero esos cuervos como que eran más inteligentes que algunos creyentes en la iglesia, porque el profeta estaba en Kerit y esos animales se dieron cuenta, enviados por Dios, y dijeron: el profeta está pasando hambre, vamos a ayudarlo porque está en Kerit, vamos a llevarle pan, vamos a llevarle carne. Más inteligente que muchos creyentes redimidos por la sangre de Jesucristo. Sí, amados hermanos, eso es lo triste, eso es lo doloroso y eso es lo que no podemos negar. Ahora bien, después de Elías estar allí en Kerit, el arroyo se secó. ¿Por qué se seca el arroyo? Y yo pienso, bueno, pero ¿qué pasó aquí? ¿Por qué se seca el arroyo? Es la única fuente de agua que el profeta tiene. Es que el profeta debía aprender a vivir realmente del ministerio e identificarse con el sufrimiento de la gente. Porque cuando nosotros no hemos pasado hambre, creemos que todo el mundo, voy a usar un castellano criollo, anda jartico. ¿Sí? Todo el mundo anda. Pero cuando nosotros hemos pasado hambre, entendemos lo que es el hambre. Cuando hemos pasado por una situación difícil, entendemos la situación difícil. De manera que cuando nosotros estamos identificados con esta situación, con este Kerit, nosotros tenemos que ser
debemos ser, estamos llamados a ser el corazón de Dios. Y el corazón de Dios es un corazón para bendecir a la gente. El corazón de Dios es un corazón para ministrar a la gente. Debemos de ser las manos de Dios, porque tenemos que aprender a suplir a la gente también. Y debemos de ser la boca de Dios para llevarle bendición a la gente, mis amados hermanos. Es por eso la importancia realmente de haber estado en Queric. Ahora, mucha gente que no ha pasado por el proceso, nada de esto puede entender, nada de esto puede comprender. Pero recuerden que tenemos que aprender a identificarnos con la gente, porque no va a venir el Señor literalmente y le va a dar un pan al hambriento, le va a dar una palabra a alguien que está allí necesitado, aunque ahorita hay muchos profetas. No, hermanos, aquí como que no hay, pero allá en Venezuela hay una galería de profetas y de apóstoles, bueno, que yo no sé dónde se van a sentar, porque la Biblia dice que hay 12 tronos para 12 apóstoles. Ellos quedarán atrás allí, posiblemente, no sé dónde van a sentar, a lo mejor. Pero mis amados hermanos, que hablan todo, de que Dios me habló, de que Dios me dijo, de que Dios esto, Dios aquello y Dios lo otro. Y Dios no habla así. No. Dios debe utilizarme a mí como sus manos, como su boca, como su corazón para bendecir al hombre. Sí, ¿recuerdan Manaín? Allí en Manaín realmente el Señor se le apareció a uno de sus siervos y lo bendijo. Y lo bendijo. Pero en el tiempo de David iba cruzando y cuando llegó a Manaín, allí no aparecieron ángeles para ayudar a David y a los demás. ¿Sabe qué apareció? Hombres de carne y hueso, porque le llevaron ellos, unos le llevaron comida, otros le llevaron leche, otros le llevaron para camas, otros le llevaron, bueno, de todo le llevaron. Le llevaron. ¿Por qué? Porque Dios no iba a mandar unos ángeles con una, yo no sé cómo se dice aquí, pero yo voy a usar el castellano, con una sopa allí se le iba a llevar. No, Dios utilizó hombres y mujeres para bendecir a David y a los que con él iban en ese sufrimiento. Bien, mis amados hermanos. La segunda razón por la cual Elías fue enviado a Queric es la siguiente. Elías tenía que distinguir entre el legalismo y la religiosidad, de la clara enseñanza de la palabra del Señor, ser alimentado por los cuervos, ser alimentado. Los cuervos eran unos pájaros inmundos, impuros, abominables, debido a sus hábitos alimenticios, a la forma como ellos se alimentaban. Y eran unos carroñeros, en palabra correcta y verdadera. Ahora, nosotros creemos que cuando Elías realmente fue alimentado, dice con carne y pan en la mañana y en la tarde. Nosotros creemos que el Señor usó a estos cuervos y le mandaban un bistec. ¿Entienden la palabra bistec? Un bistec, un lomito de eso a la plancha allí. ¿Cómo se dice? Un chuletón. Un chuletón. No, hermanos. Los cuervos eran animales impuros. ¿Y sabe de qué se alimentaban los cuervos? Los cuervos se alimentaban de la carne descompuesta que dejaban los chacales. La carne descompuesta, de las vísceras, de eso se alimentaban, de las vísceras que se las arrebataban a los animales allí salvajes. Y entonces los cuervos iban y le decían: bueno, Elías,
lamentablemente esto es lo que te traemos. Eso es. No era una comida de primera que él estaba recibiendo. El pan que le llevaron no era un pan, ¿cómo se le dice aquí al pan? Una barra. Ah, barra, esa es la palabra que está buscando, una barra. Porque es que allá en Venezuela le dicen una canilla y un canillón, refiriéndose a la pierna de las personas. Si es flaquito es una canilla. Si es grande y corpulento es un canillón. Pero literalmente es verdad. Porque uno tiene un precio y el otro tiene otro precio. ¿Okay? Y usted tiene que trabajar por lo menos un año para comprar un canillón. Sí, un año. O sea, del sueldo que gana uno como jubilado. El sueldo que tienen los jubilados. Y yo tengo 2 sueldos y me alcanza para un cuarto de canillón. Entonces, mis amados hermanos, realmente, esto es verdad. Pan. Pero pan, ¿en qué estado estaba el pan? Pan mugriento, pan viejo, pan sacado de la basura. Y esto era lo único que ellos tenían, pero con eso le estaban alimentando. Ahora bien, ¿sabe algo que tenía Elías que yo no tengo? Un buen estómago, hermanos, porque yo me hubiese muerto allí. Se lo digo literalmente, yo me hubiese muerto. Yo quería que alguno de nuestros hijos estudiara medicina. Y ellos, bueno, ellos están aquí, tampoco quiero hablar ni mal de ellos ni me vean arrogantes, pero ellos son muy inteligentes. Sí, son inteligentes. Pero ninguno quiso estudiar medicina. ¿Por qué? Porque no tenían inteligencia. No, porque no tenían estómago igual que el papá. No tenían estómago. Tanto así que hicimos un operativo en el bote de la basura. Yo no sé, allá se le llama bote de la basura, donde llevan toda la basura. Y allí demasiado mosca, demasiado cosa. Y andábamos en el operativo y le llevamos ropa a la gente, le llevamos comida, le llevamos todo, una comida ya preparada y allá se la servimos. Cuando llegó la hora de servir la comida, todo el mundo comiendo, esa gente allí, normal. Y los hermanos de la iglesia, oye, qué bendición, qué estómago tan bueno tenían, cómo comían allí también. Y alguien me dijo, pastor, ¿va a comer? Ay, Dios mío, mire, yo no podía ni tomar el agua que yo llevaba en mi botellita. No la podía tomar, para que tengan idea de lo que le estoy hablando. No la podía tomar. Y llego a la casa, mi esposa me dice, ¿vas a comer? Ahí está la comida. Tampoco podía. No pude comer ese día tampoco. Imagínense ustedes si yo hubiese sido Elías. Por eso le digo que Dios sabe y entiende y comprende y sabe que a cada siervo de Él cuál proceso le va a ayudar a pasar. Entonces, mis amados hermanos, para cerrar esto de la obra del bote de basura, allí vimos una oportunidad de predicar la palabra. Y allí entonces empezamos. Y déjeme decirle que allí tenemos ya una congregación en el pleno corazón del bote de la basura. Y el hermano que Dios envió para allá, un ingeniero de la iglesia, un hombre muy preparado, está jubilado y es un profesor universitario. Pero cómo tiene ideas para ayudar a esa gente y cómo tiene estómago para comer con ellos también. Ve cómo Dios obra, ve cómo Dios hace, ve cómo Dios actúa, mis amados hermanos. A lo mejor usted no puede, pero usted tiene algo que dar a Dios. A lo mejor el otro no tiene esto, lo que usted tiene, pero tiene otra cosa que dar a Dios. Y lo importante es que aprendamos a hacer la boca de Dios, las manos de Dios, el corazón de Dios, para bendecir a la gente. Ahora bien, Elías tuvo que experimentar un cambio grande en el paradigma y tuvo realmente que ser usado por Dios para que comprendiera toda situación. Es que se necesita, mis amados hermanos, que nosotros también en la iglesia como creyentes abandonemos el legalismo. Y ese es un problema que está acabando con las iglesias. Y ese es un problema de muchos religiosos. ¿Por qué?
Porque pareciera más bien que nuestra regla de fe son los estatutos de la iglesia. Es que eso no lo dicen los estatutos. Es que los estatutos dicen otra cosa. Es que eso no es lo que enseñan los estatutos. Es que tenemos que, ser cuidadosos de los estatutos. Pero se olvidan de que la gracia debe ir más allá de cualquier cosa. Y que se olvidan de que nuestro único libro de fe, de práctica y de enseñanza es la Biblia, la palabra del Señor. ¿Y qué me enseña la palabra? La palabra me enseña a mí que la misericordia debe estar sobre cualquier cosa. No me importa muchas veces. Y esto lo estoy diciendo es por mí. Mucha gente, alguna allá en la iglesia, alguna en algún momento, no, pastor, que esto no lo enseñan, que esto es lo otro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un legalismo y este es un problema. Y nosotros debemos entender, mis amados hermanos, que el querer en el cual el Señor nos ha llevado es para quebrantarnos y podamos mirar más allá de donde nuestros ojos físicos pueden ver. Y compenetrarnos con la gente y poder ir en esa misericordia mucho más allá. No importa que los estatutos no me digan esto, pero mi libro, mi regla de fe es la palabra del Señor. La última razón, no sé qué tiempo me queda, pero ya una hora me queda, no, los hermanos se me van a dormir, porque sabe, tengo dos serios problemas aquí, uno predicar y el otro mantener a la gente despierta. La última razón de Elías en Querib. Dios enseñó a Elías a depender del poder de Dios y no de sus propios recursos. Elías tuvo que aprender a depender de Dios para obtener comida y bebida, las necesidades más básicas del ser humano. El servir a Dios no es solo el producto del esfuerzo humano. Estamos llamados a depender de Dios. El arroyo se secó y Elías ahora tenía que depender del Señor. Amados hermanos, el pastor a lo mejor no lo ha mostrado, pero muchas veces estoy seguro que ha aprendido a depender de Dios. Y nosotros lo único que miramos es la parte bonita de afuera con que Él viene y nos recibe en la puerta. Bienvenido, Dios le bendiga. Pero quien mira lo profundo, el corazón, el sufrimiento, lo de adentro de Él, eso solamente Él y Dios lo conocen. Mis amados hermanos, en Querib, Elías aprendió quién era Dios realmente y se despojó de todos sus ídolos personales y profundizó su intimidad con Dios. Este es un serio problema que tenemos los creyentes, nuestros ídolos realmente. Y usted dirá, no, yo no tengo ídolos. Sí, hermanos, muchas veces abrazamos ídolos. Muchas veces podemos dejar de venir a la iglesia porque voy a mandar a lavar ¿cómo es que le dice aquí? El coche. Allá es el carro, ¿no? Aquí es el coche. Voy a mandar a lavar el coche y no tengo tiempo de ir. Entonces, me van a cerrar, voy a mandarlo. Porque me llegó alguien de visita y entonces no voy a poder ir a la iglesia hoy. Me llegó la familia, mejor los atiendo. Tengo algún problemita, alguna necesidad, oye, no, voy a dejar de ir. No tengo una vestimenta nueva, un traje nuevo o algo nuevo. Oye, los hermanos me han visto toda la semana con esto, no voy a dejar de ir. Hermano, hay algunos ídolos, hay algunas cosas en nuestra vida que nosotros debemos de aprender a desprendernos de ello y venir, honrar, alabar y glorificar al Señor sobre todas las cosas, mis amados hermanos. Sobre todas las cosas. Lo primero es lo primero. Y lo primero es el servicio a Dios. El servicio al Señor. Muchas veces los estudiantes dicen, voy a quedarme estudiando porque mañana tengo examen. Y se olvidan de venir a la iglesia.
más importante es el examen que el Señor. Lamentablemente. A lo mejor esto no pasa aquí. Yo estoy hablando con la experiencia de mi iglesia allá en Venezuela. Entonces, mis amados hermanos, Elías salió de Querit con una vida de oración, incluso más fuerte y desarrollada. En Elías fueron combinadas realmente de manera maravillosa una vida de soledad dedicada a la comunión secreta con el Señor y contemplativa de Dios, y un poder extraordinario de acción que de repente se manifestaba. Se manifestaba, pero ya no era el profeta que llegó con aquella arrogancia. Ya era un profeta que dependía del Señor, que entendía claramente las prioridades del Señor. Ahora, Querit no es fácil, pero sin él el proceso no tiene sentido. Sin él realmente nosotros no podemos entender muchas cosas. Y es posible que en esta iglesia haya mucha gente, no necesariamente el pastor, hayan líderes o hayan otros que están en un Querit, que han estado atravesando Querit, que se sienten que están en Querit, pero que en esta mañana Dios le ha hablado y le ha mostrado una visión diferente de cómo puede sacar provecho a la adversidad para la gloria de Dios y el beneficio de ellos. Concluyo mi mensaje en esta mañana. Pero déjenme hacer dos llamados. Bueno, pastor, deme el permiso, oye. Deme el permiso. Yo soy de los que predica, y si yo no hago el llamado, yo digo, yo perdí mi tiempo. Mi primer llamado es: si aquí hay alguna persona que todavía no ha tenido un encuentro con el Señor y quiere entregar su vida a Dios, usted en esta mañana puede hacerlo. Usted puede levantarse. Usted puede levantarse. Pues yo no les conozco a todos. Apenas conozco a algunos y a otros de vista nada más. Pero si hay alguno que todavía no ha entregado su vida al Señor, usted puede levantarse en esta mañana y decirle: Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi corazón. Aquí estoy yo. Tu palabra me ha quebrantado y yo quiero vivir para ti de ahora en adelante. Si hay alguien, te levanta. Mi segundo llamado en esta mañana. Amados hermanos, dije no les conozco, pero si alguno de ustedes está atravesando Querit, ha sido enviado a Querit o se siente en un Querit, usted puede levantarse y venir aquí al frente, que quiero orar por usted. Lo que sí quiero pedirle a mi familia que está aquí, que se levanten y vengan aquí al frente, porque yo quiero bendecir la vida del pastor y yo quiero orar por el pastor para que el Señor le ayude a él a seguir adelante, a luchar y a poder servirle con ese corazón grande que hasta ahora él le ha servido. Pastor, aquí está nuestro hombro, aquí está nuestra vida, aquí estamos nosotros, que todos los días estamos orando por usted para bendecir su vida. Y yo quiero orar por usted. Yo quiero que usted se pase aquí. Bueno, Padre, te adoramos y te bendecimos en el nombre de Dios. Yo quiero en este momento, en el nombre de Jesucristo, bendecir la vida de mi hermano, bendecir su ministerio, bendecir su familia. Ayúdales a seguir adelante, dando y haciendo lo mejor para ti. Dale fuerza, dale sabiduría, dale conocimiento, dale tu gracia, dale tu amor, Señor, dale tu paz. Ayúdale en una buena salud física y espiritual, emocional y mental, para seguir adelante, dando y haciendo lo mejor. Bendice a esta amada iglesia. Bendice a todos los presentes en esta mañana. Y que esta bendición alcance a los que no pudieron venir, no importa la razón por la cual no hayan venido. Que tu bendición alcance. Y ayúdales a seguir adelante, dando y haciendo lo mejor para ti. Con amor, con gozo, con alegría, con pasión, de lo profundo del corazón. Y solamente tú recibes toda la honra, la adoración y la gloria. Y en el nombre de Jesús.